bienvenida al maestro Raúl Martín del Campo Sánchez, quien a través de la videoconferencia Situación Mundial de las Drogas y Retos para su Atención nos estará apoyando. A continuación le doy la palabra a la maestra Mercedes Mendoza, directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría, para que lea un extracto de su semblanza. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, licenciado Víctor Austria. Excelente tarde, respetables asistentes. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a través del Instituto de Formación Profesional, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Situación Mundial de las Drogas y Retos para su Atención, dictada por el maestro Raúl Martín del Campo Sánchez, director de Planeación del Instituto Nacional de Psiquiatría y miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, la cual se lleva a cabo en el marco de la conmemoración del centenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Me permitiré dar lectura a la síntesis curricular. El maestro Raúl Martín del Campo Sánchez es director general de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Tiene la licenciatura en Psicología con mención de honor por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Magíster en Psicología de la Salud, Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, con residencia en adicciones, con la especialización en drogodependencias y situaciones de crisis relacionadas. Centro de Tratamiento de Drogodependencias por el Instituto de Salud del Estado de México. Ha sido director de Coordinación de Programas Nacionales contra las Adicciones, de la Comisión Nacional contra las Adicciones y director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, entre otros cargos. Autor y colaborador de numerosas publicaciones sobre prevención, tratamiento, encuestas y temas afines del uso indebido de drogas. Entre ellas, Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes, el modelo de tratamiento utilizado por los centros de tratamiento de adicciones, Centro Nueva Vida, y su relación con los servicios de atención primaria. Miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Al finalizar la conferencia, cederemos el uso de la voz y haremos algunos comentarios y leeremos sus preguntas. Maestro, le agradecemos su invaluable colaboración con esta Procuraduría. Por favor, sea tan amable de dar inicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias y para mí es un honor estar aquí con ustedes en este festejo del centenario de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. Muchísimas gracias. Por favor, licenciado Víctor Austria, hágale usted saber mi agradecimiento al señor Procurador, a la maestra Mercedes Mendoza también del Instituto. Muchísimas gracias por todas sus atenciones. Y, bueno, a mi amiga Diana Corona también, que también muy amablemente me vinculó con todos ustedes. Voy a compartir la ponencia. Como ustedes, bueno, ya escucharon, yo tengo ahorita, digamos, doble cachucha. Por un lado, trabajo aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, de donde estoy transmitiendo, que por cierto, mañana es el centenario del natalicio de nuestro fundador del instituto, del doctor Ramón de la Fuente. Y también pertenezco a una organización de las Naciones Unidas que se llama la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Y yo me ofrecí precisamente a presentar esta ponencia el día de hoy porque creo que es importante también conocer el contexto internacional de lo que pasa con el tema de drogas para que podamos nosotros también ver cómo México tiene un peso importante en esa situación, cómo podemos prevenir a nivel nacional y también a nivel local algunas de las situaciones que se empiezan a presentar en otros países y en otros continentes, ¿no? Bueno, primero quiero decirles, obviamente las opiniones que yo doy en mis conferencias son a título personal, no necesariamente coinciden con las opiniones de mis compañeros de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE. La JIFE, para dar sus opiniones, tiene o presentamos cada año varios informes internacionales para poder ahí expresar nuestras opiniones. Lo que ustedes ven ahí somos los miembros de la Junta, somos 13 miembros que representamos, digamos, los intereses de los países firmantes de las convenciones internacionales de drogas y bueno, somos 13 miembros que somos electos por el Consejo Económico y Social de la ONU. Cubrimos diferentes perfiles y obviamente somos de diferentes países. Las 3 convenciones que hay firmadas, y México es un firmante,
de esas 3 convenciones son la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, la Convención de Psicotrópicos, de sustancias psicotrópicas de 1971 y la Convención de Drogas de 1988. Son algunos de los tratados más firmados, más signados a nivel internacional. Ya hablando del panorama, quiero decirles que además de los informes que presenta la JIFE cada año, también la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presenta también informes sobre la situación de sustancias. Yo uso muchos de los gráficos que la ONUD utiliza, precisamente porque realmente son mucho más didácticos que el informe de la JIFE, que pues es un texto dirigido hacia los países, ¿no? Pero, ¿qué nos dicen sobre la situación actual del tema de drogas? Pues el problema de las drogas a nivel internacional es un problema complejo. ¿Por qué? Bueno, pues hay varios factores que lo hacen complejo, ¿no? En primer lugar, cada vez hay nuevas sustancias, vamos a hablar de ellas, de cuántas son las nuevas drogas que están circulando por el mundo. Se están mezclando además todas estas nuevas sustancias, también hay nuevos precursores. Los precursores son las sustancias que se utilizan para fabricar las drogas ilegales. Cada vez hay nuevos precursores. En cuanto a consumo, cada vez tenemos más presente el policonsumo, o sea, usuarios que nos llegan a tratamiento que consumen más de una droga, 2 o 3 drogas simultáneamente. Y bueno, las nuevas tecnologías, vamos a hablar de cómo se está ahora comercializando también drogas por internet y por una parte del internet que es la darknet. Y también tenemos países en donde ya ahora se da una convivencia entre un mercado legal, por ejemplo, de una droga como la marihuana, pero no se ha terminado, o sea, no se ha extinguido el mercado ilegal de la marihuana en esos países. Entonces, eso también hace más compleja esta situación. ¿Cuáles son los patrones de consumo que se detectan a nivel internacional? Toda esta información se recaba a partir de cuestionarios. Por ejemplo, las fiscalías son parte de quienes llenan estos cuestionarios a nivel cada año. Y con esto se van utilizando, digamos, los estudios más recientes y se hacen estimaciones de cuáles podría ser el crecimiento del uso de ciertas sustancias. Tenemos pues que se estima que es más o menos el 5% de la población mundial adulta mayor de 15 años, entre 15 y 65 años, consumió alguna droga ilegal el año pasado. Esto representa cerca de 270 millones de personas en todo el mundo, de los más de 7,000 millones de personas que somos. Y la prevalencia que ha aparecido estable, el número de usuarios ha crecido de unos 210 millones hace 10 años a unos 270 millones actualmente, más o menos un 30% de aumento en los últimos 10 años. La sustancia más consumida, hablando de drogas ilegales, excluyendo tabaco y alcohol, pues es la cannabis, se estima ya para este 2019 cerca de 200 millones de personas que consumieron cannabis el año pasado. En segundo lugar tenemos a los opioides con 62 millones y aquí estamos incluyendo opioides ilegales como la heroína y opioides que son de uso médico pero que se usan fuera de prescripción, como podría ser la oxicodona, la morfina, el tramadol, etcétera. Opioides que se usan para el tratamiento del dolor pero que se están usando sin la receta de un médico. En tercer lugar tenemos los estimulantes tipo anfetamínico con 27 millones de personas. Tenemos un repunte importante en el consumo de éxtasis a nivel internacional con 21 millones de usuarios y la cocaína en quinto lugar. Voy a hablar después de los porqués de estas variaciones en el sentido de que históricamente siempre la cocaína aparecía como la segunda droga más consumida después de la cannabis, pero de unos años para acá ha habido una serie de cambios en los mercados que han hecho que tanto los opioides como la metanfetamina tipo cristal desbanquen, digamos, de este segundo lugar a la cocaína. Tenemos aquí, digamos, un mapa de calor respecto a la situación problemática de drogas en cada uno de los continentes del mundo. Aquí se está excluyendo el tema de la cannabis, se está excluyendo porque la cannabis es la droga más consumida en todos los continentes del planeta.
Pero lo que podemos ver aquí son cosas que es importante que llamemos la atención. En primer lugar, tenemos pues que en Latinoamérica, pues quizás los principales problemas todavía tienen que ver con el consumo de cocaína. Estados Unidos, obviamente, ahí hay una situación en Estados Unidos y Canadá que es múltiple. Por un lado, tienen ya muchas jurisdicciones con cannabis para uso adulto legalizada. Canadá, toda la nación está ya con este esquema. Se está otra vez comerciando cocaína, pero de alta pureza y bajo precio. Y el problema de los opioides, tanto en Canadá como en Estados Unidos, es muy importante. Ahorita vamos a ver específicamente lo que llamamos la crisis de opioides en Estados Unidos. En Europa, bueno, pues también otra vez se están incrementando los problemas con el uso de cocaína de alta pureza y bajo precio, heroína también de alta pureza y bajo precio, y eso también ha estado llevando a ciertos problemas de sobredosis. En África lo que tenemos principalmente son problemas actualmente con el abuso de un medicamento opioide, que es un opioide, digamos, de menos potencia, pero igual de adictivo, que es el tramadol. Entonces se está consumiendo mucho más tramadol sin prescripción médica en África. Recordemos que en muchos países, incluido México, no se necesita una receta para poder comprar tramadol. Lo que está pasando en Europa Central y Asia, bueno, pues tiene que ver también con un incremento en el consumo de heroína y de estimulantes tipo anfetamínicos. Sobre todo tenemos Asia y Oceanía con un problema muy importante de producción y consumo de metanfetaminas tipo cristal. Entonces, bueno, digamos, el norte de nuestro país no está exento de esto también, de la problemática del cristal. Ahora, esta es una gráfica donde podemos ver la tendencia entre el 2003 y el 2018, 2019 más o menos, de por qué droga llegan los pacientes a tratamiento, ¿no? En cada uno de los continentes del mundo. Y lo que podemos ver es que esto es el 100%, digamos, cada barra es el 100% de los pacientes que llegaron en cada continente. Podemos ver que proporcionalmente en todos los continentes las barras grises es cannabis. Entonces lo que tenemos es cada vez más personas llegando a tratamiento por el consumo de marihuana o de cannabis, lo cual es muy importante reconocerlo respecto a algunos de los mitos que a veces se han difundido sobre que la marihuana no es una sustancia que genere problemas de adicción o problemas para la salud. Ahí tenemos claramente que hay cada vez más personas que quieren tratar su problema por consumo de cannabis. Lo que vemos para Europa y las Asias, para las Europas y Asia, es todas estas barras rosas, pues que el problema de opioides, digamos, sigue siendo la principal causa por la que van a tratamiento las personas. Lo que vemos en América del Norte, pues es que hay una proporción importante de usuarios de cannabis que van a tratamiento, de usuarios de opioides, de usuarios de cocaína y de anfetaminas. Y en América Latina, como ya veíamos, pues el problema de cannabis principalmente y de cocaína. El otro tema, aquí nada más hay dos ejemplos, el de Inglaterra y el de Estados Unidos, de que cada vez nos llegan más personas con problemas de policonsumo a la consulta. Ahora, daños asociados con esto. Una cifra que siempre es muy importante tomar en cuenta es la proporción de usuarios de drogas que en una comunidad están usando drogas inyectables. ¿Por qué? Porque hay problemas de salud asociados a esto, principalmente tiene que ver con enfermedades que se pueden transmitir por compartir las jeringas, como son VIH y hepatitis C, y lo que se estima es que hay más de 11 millones de personas en el mundo que usan drogas inyectables. Cerca de 5.6 millones de ellas tienen hepatitis C, 1.4 millones de ellos tienen VIH y 1.2 millones comparten VIH, tanto como hepatitis C. De tal manera que lo que podemos ver en la gráfica de aquí de la izquierda es que se estima que al año están muriendo 585,000 personas por su consumo de sustancias o por los problemas que les genera su consumo de sustancias. Cerca de 585,000 personas. Estos son datos que estima la Organización Mundial de la Salud. Y la OMS lo que nos dice es que casi la mitad de esas muertes tienen que ver con la hepatitis C. Entonces, esto es un tema que ha llamado mucho la atención. Históricamente, la mayor cantidad de muertes tenía que ver con VIH.
pero de unos años para acá ha tenido que ver con hepatitis C, porque las coberturas de los programas de tratamiento de VIH, la calidad de los medicamentos, la adherencia a los tratamientos ha incrementado, y ustedes deben saber, el VIH pasó de ser, de hace 20 años, una enfermedad mortal, ahora una enfermedad crónica, porque los tratamientos que ya existen le permiten a la persona vivir con calidad el resto de su vida si se adhiere a esos tratamientos. No así la hepatitis C, aunque ya existe una cura para la hepatitis C, solo que lamentablemente es todavía demasiado cara y muy pocos gobiernos le han apostado a poder ofrecer la cura para hepatitis C. Entonces tenemos en segundo lugar la sobredosis, y en tercer lugar el VIH-Sida. Ahorita vamos a hablar específicamente del tema de sobredosis. Entonces, se calcula, por ejemplo, que para 2015 ya eran 168,000 las personas que morían cada año de sobredosis de drogas. 2 de cada 3 de estas muertes tienen que ver con opioides, y principalmente con el opioide del que vamos a hablar varias veces aquí, que es el fentanilo. Y casi la mitad de las muertes que se dan a nivel mundial por sobredosis se dan en Estados Unidos, y tiene que ver precisamente con esta crisis de opioides en Norteamérica. Y aquí tenemos pues cómo cada vez podemos ver una presencia más importante en las muertes por sobredosis por fentanilo. Aquí tenemos las barras que son más oscuras, son donde hay presencia de fentanilo. Y digo, vamos a hablar específicamente un rato más sobre fentanilo, pero algo que es importante tomar en cuenta también es que no solamente es que la heroína contenga fentanilo, sino que también muchos de los opioides médicos falsificados, como oxicodonas, por ejemplo, falsificados, contienen fentanilo. Y ya en Estados Unidos están registrando muertes por sobredosis de cocaína o de cristal que contenían fentanilo también. Todo esto generalmente es sin que el usuario sepa que su dosis contiene fentanilo, y al no saberlo, él usa la misma dosis. El fentanilo es una sustancia mucho más potente y entonces cae en sobredosis. Hablar de los grupos vulnerables siempre es muy importante. El año pasado en la JIFE pusimos una relevancia especial para hablar del consumo en adolescentes y de cómo se puede atender este problema de consumo en adolescentes. Lo que ustedes pueden ver en esas barras en cada uno de los continentes es que las prevalencias de consumo en adolescentes son más altas que las prevalencias de consumo en la población general. Entonces la adolescencia pues es una época específica con una vulnerabilidad particular para el inicio en el consumo de sustancias. Y algo que nos preocupa en la JIFE es precisamente este fenómeno, y yo creo que las procuradurías pueden tener un papel muy importante en esto, que es cómo hay una serie de personajes que llamamos influencers, youtubers, que promocionan el consumo de sustancias en sus páginas. ¿De qué manera lo promocionan? Bueno, pues ellos hablan de sus experiencias positivas respecto al consumo de drogas en sus plataformas. No hablan para nada de los riesgos a los que se están sometiendo al consumir estas sustancias. Hablan inclusive de drogas muy potentes o de nuevas drogas. Y nos preocupa porque se da un efecto de normalización del consumo. Es decir, los adolescentes que ya están más en estas plataformas que en la televisión, ven estos contenidos y entonces empiezan a considerar que, bueno, pues esa persona es una persona famosa, que recibe muchos likes, que recibe mucha aprobación, que tiene muchos seguidores, que usa drogas, que le va bien usando las drogas, que no tiene problemas por usar las drogas y que además comparte sus experiencias positivas con las drogas. Entonces nos preocupa mucho. Ustedes pueden ver ahí, hay ejemplos en español, ejemplos en inglés, y ustedes pueden ver que pueden ser videos que tienen cientos de miles de visitas, pueden ser canales que son seguidos hasta por millones de personas, y no hay ninguna restricción, ningún cerco para que menores de edad puedan acceder a este tipo de contenidos. En la JIFE, entonces, por eso retomamos estos modelos preventivos para que los gobiernos los adopten y los utilicen para sus programas preventivos.
Este es un esquema general donde vemos cómo es que factores macro, micro e individuales pues tienen un impacto en la decisión o no de consumir alguna sustancia. Entonces tenemos macroentornos como podría ser la sociedad o la comunidad en general, microentornos como podría ser la familia o el grupo de amigos del adolescente, sus características personales y biológicas, y cómo esto va generando a través de toda su historia desde la infancia una serie de creencias y actitudes, o va desarrollando habilidades para enfrentar la vida o no, y esto va marcando de alguna manera su intención de consumir, y una vez que le ofrecen la droga, si consumirá o no consumirá. Entonces, sobre todos estos factores, hay programas preventivos que pueden incidir en ellos. Si quieren, en el espacio de preguntas y respuestas podemos hablar de un poco de eso, pero hay mucho que se puede hacer con los niños y adolescentes para evitar que inicien su consumo de drogas. Otro grupo vulnerable es el de las mujeres. Ahora ya a nivel mundial se considera que una de cada 3 usuarios de drogas ilegales en el mundo es una mujer. En la JIFE también tratamos de posicionar mucho este tema en el 2017. Y bueno, con vulnerabilidades particulares que tienen las mujeres biológicas y sociales respecto a su consumo, una serie de barreras particulares que tienen las mujeres para poder acceder a los servicios de tratamiento. Los servicios de tratamiento normalmente no están bien ajustados para las necesidades de las mujeres. Pueden ser discriminadas, estigmatizadas. Generalmente detrás del consumo de drogas de muchas mujeres pues hay problemas de que han sido víctimas de violencia, de que tienen problemas de salud mental como depresión y ansiedad, que de alguna manera se están automedicando a partir del consumo de estas sustancias que les ayudan a tratar su depresión o su ansiedad, y entonces hace mucho más complejo el abordaje. Entonces, muy, muy importante que se atienda el fenómeno del consumo en mujeres. Y este año en la JIFE estamos tratando de posicionar el tema de que hay varios países en donde se está dando un aumento muy importante en el consumo de drogas en los adultos mayores, las personas de la tercera edad. En Estados Unidos, por ejemplo, pasaron de hace 10 años ser 900,000 usuarios de drogas, ahora ser 11 millones, o sea, se creció 11 veces. Ustedes pueden ver ejemplos como Alemania, donde creció también 11 veces, Francia, donde creció 3 veces, Italia, donde creció 2 veces y media, España, Chile inclusive. Entonces, ¿qué está pasando? Pues parece que tiene que ver con tres fenómenos. Uno es muchos adultos mayores que están iniciándose en la tercera edad en el consumo de cannabis, porque ahora está más disponible que antes. 2, muchos adultos mayores que están abusando de medicamentos opioides porque les fueron recetados originalmente para algún padecimiento y ahora los están consumiendo fuera de prescripción porque ya se volvieron adictos a estos medicamentos opioides. O 3, pues un fenómeno generacional. Las personas adultos mayores de ahora pues son, digamos, quienes pertenecen a la generación que se llama Baby Boom, que en los 60s y 70s vivieron su juventud, adolescencia, donde se probaron muchas sustancias. Había una cultura hippie, digamos, amigable con la experimentación con drogas. Después entraron a trabajar, tuvieron familia, dejaron esos hábitos, pero ahora que están jubilados y que sus hijos ya se fueron de casa, pues están retomando, digamos, esos viejos hábitos. Entonces, no tenemos casi en los países programas para tratamiento de adicciones en personas de la tercera edad. Entonces, por eso es que en la JIFE queremos que los gobiernos tomen en cuenta esta situación para poder mejorarlos. Las nuevas sustancias psicoactivas. Para las agencias de Naciones Unidas, las nuevas drogas o nuevas sustancias psicoactivas son todas las que no están en las listas de las 3 convenciones de las que les hablé al principio, no están clasificadas a nivel internacional. Y lo que tenemos es que pues ya estamos llegando a las 1000 drogas nuevas, ¿no? A las 1000 drogas que todavía no se han clasificado en las listas. El proceso de clasificación tiene que ver con estudios que hace la Organización Mundial de la Salud y después con la votación de los países en la Comisión de Estupefacientes. Entonces, bueno, tenemos que no todas estas 1000 sustancias se detectan cada año en el mercado. Para el 2019 lo que encontramos fueron 541 nuevas drogas circulando por el mundo. 230 de las que se habían detectado el año pasado ya no se volvieron a detectar, pero 71
nuevas drogas que no se habían detectado nunca, se detectaron en 2019 y más o menos ese es el promedio, entre 55 y 70 sustancias nuevas cada año. Lo cual nos dice que si tenemos 70 nuevas drogas cada año, nos dice que cada semana existe una nueva droga o más de una nueva droga en el mundo, cada semana. Entonces, esta es una lucha muy, muy importante. Yo me he encontrado, este es un ejercicio personal que hago y que se los dejo aquí para que ustedes lo vean, con que también ahora muchas de las nuevas drogas se están vendiendo para sustituir a las drogas tradicionales que las personas buscan, ¿no? Entonces tenemos sustancias que se venden como si fuera LSD o éxtasis, pero que no lo son, pero son sustancias mucho más tóxicas y mucho más peligrosas que estas, y los usuarios otra vez no saben, ellos creen que están consumiendo el LSD, ellos creen que están consumiendo el éxtasis que siempre consumen en el rave o en el antro, y resulta que es una sustancia mucho más potente y mucho más tóxica. Y la regulación de estas sustancias es muy importante. Hay una estimación, una observación que se está haciendo aquí por parte de la ONU, en donde parece ser que está disminuyendo el tráfico de nuevas drogas en los países donde tienen las mejores legislaciones para poder controlarlas, porque al final del día, con las nuevas drogas, lo que los narcotraficantes quieren es no tener problemas con la ley. Entonces, la advertencia de Naciones Unidas es que quizás los países donde no hay todavía buena legislación respecto al tema de nuevas drogas, es a donde a lo mejor los narcotraficantes se van a ir a promocionar estas nuevas drogas, que como les digo son más potentes, son más adictivas, pueden generar más problemas a la salud más graves con una sola toma, y además ya no son muy caras. Entonces a los narcotraficantes les puede convenir venderlas de esta manera, ¿no? Uno de las nuevas drogas que más nos preocupa a nivel internacional, pues es la gran cantidad de nuevos fentanilos que los cárteles están produciendo, precisamente porque pues los cárteles están viendo el rédito económico que les da, ¿no? Si a los cárteles les cuesta, no sé, $1 millón producir 1 kilo de fentanilo, a eso le sacan una ganancia de 1,000 millones, ¿no? Entonces son ganancias impresionantes, y entonces pasamos de tener 2 o 3 tipos de fentanilo en el mundo a ahora tener cerca de 58 tipos nuevos de fentanilos en el mundo. Entonces es un problema muy preocupante por la potencia además que tienen los fentanilos y por la cantidad de muertes que están generando los fentanilos en el mundo. Ahora, el tráfico a través del Internet, creo que es importante que lo mencionemos. Las fiscalías también creo que tienen mucho que ver, o pueden hacer mucho en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, del 2011 al 2020, subió 4 veces los valores, el dinero contenido en las transacciones por Internet relacionadas con drogas, ¿no? Es una realidad actualmente. Ustedes ya seguramente han escuchado hablar de que pues se venden drogas ahora tanto en el Internet. Esto es una analogía de un iceberg, ¿no? Entonces tenemos el Internet que todo el mundo usamos, pero también tenemos esta parte que es la dark web, ¿no? Donde se venden principalmente cosas ilegales. Ahora, debo decirles, hay una gran cantidad de venta por Internet que se da no en la dark web, sino en el Internet normal, ¿no? En el surface web. Entonces se ha detectado muchísima venta de drogas por Facebook, por Instagram, por Twitter, por YouTube, por otras plataformas, y obviamente también una gran cantidad, pero digamos no llega ni al 1% de la venta por drogas en el mundo por la Darknet. Sin embargo, está creciendo tanto el fenómeno de la Darknet y creció tanto con el tema de la pandemia que es importante que la tomemos en cuenta, ¿no? Al final del día, la ventaja que da la compra de drogas por Internet, o principalmente por la Darknet, pues tiene que ver con que pues los usuarios no se conocen, el usuario de drogas no tiene que ir a lidiar con un dealer que a lo mejor es una persona agresiva, recibe las drogas en la comodidad de su casa, como las paga con bitcoins, no hay forma de rastrear fácilmente su transacción, y bueno, pues al final del día es una estrategia más segura tanto para el dealer como para el comprador de las sustancias. Entre el 60 y el 90% de las transacciones que se dan por la Darknet tienen que ver con drogas o con los precursores de las drogas.
Y este es un ejemplo de una página de Darknet que ustedes pueden ver, donde se anuncian los productos, se anuncian como se pudieran anunciar en otras páginas que usamos para comprar cosas como Mercado Libre, eBay o Amazon. Ahí están los productos, los clientes califican a los vendedores les ofrecen un pilón a los clientes para que prueben otras nuevas drogas y luego se las compren, etc. Y bueno, la ganancia monetaria puede ser grandísima. Tenemos este ejemplo que sacó la Policía Cibernética Federal, donde decía, bueno, pues alguien que compre 1 gramo de una nueva droga, como podría ser la Embomi, y que le cueste 9,000 pesos ese gramo, a la hora de hacerlo pasar eso por LSD y venderlo en los antros y en los rapes, puede ganar hasta 160,000 pesos, ¿no? Tener hasta 160,000 pesos de ganancia. Entonces es muy atractivo para los jóvenes y para los dealers. Esas plataformas de Darknet tienen una cierta vida. Viven en promedio 8 meses. ¿Por qué? Porque suelen cerrar por 2 razones. Una, porque las autoridades las detectan y pueden ya obtener, digamos, los procedimientos para poderlas cancelar, perseguir a los que están detrás de las plataformas. Ustedes pueden ver aquí como desde el 2011 hasta la fecha, pues algunas fueron más famosas: la Silk Road, la Alpha Bay, la Dream Market, la Canazon, una especializada en cannabis. O también, pues porque hacen fraudes, ¿no? Y entonces los dueños de las plataformas, a veces ocurre que tienen una lanita, pues que ha entrado a su plataforma y antes de darle tiempo al vendedor de entregar su droga, su sustancia, pues la cierran la plataforma y se quedan con el dinero ellos, ¿no? Y bueno, pues como estás al margen de la ley, pues los clientes no pueden ir a levantar una denuncia o a quejarse de que en Darknet les robaron su dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso también es lo que pasa. Durante la pandemia lo que vemos es que muchísimas de las sustancias se estuvieron comerciando por la Darknet. Vemos que principalmente fue cannabis, en segundo lugar estimulantes y en tercer lugar alucinógenos. Entonces, bueno, pues la gente no podía salir de sus casas, pero podía comprar por internet, ¿no? Y México, esta gráfica la pongo para que veamos que México pues es uno de los países en donde sí se han detectado transacciones en la Darknet. Ahora, ¿qué pasa con la cannabis? Bueno, con la cannabis lo que tenemos es que hay 2 fenómenos. Está aumentando la potencia de los productos de cannabis. Se calcula que del 95 a la fecha, la cannabis que está circulando por las calles ha aumentado 4 veces su potencia. En las jurisdicciones donde hay cannabis legal, pues mucho más, porque ellas utilizan productos como el wax o el dope, donde pues ya son productos que pueden tener 80-85% de THC. Entonces, digamos, pues ya son productos que inclusive a las personas que tienen tolerancia a la cannabis les pueden generar problemas importantes. Y está bajando la percepción de riesgo. La percepción de riesgo, que ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, es, digamos, la idea que tienen los jóvenes o las personas adultas de que consumir una droga es peligroso o genera problemas. Entonces, respecto a la cannabis, cada vez la población, digamos, está considerando más que no es una droga que genere problemas, que no es una droga adictiva, que no es una droga dañina para la salud. Más bien, existen una serie de mitos de los que podemos hablar, si quieren, durante la sesión de discusión sobre que la marihuana es básicamente una medicina, lo cual tiene una parte de realidad, pero otra parte que es un mito. Al final del día, la cannabis que se fuma, y la Organización Mundial de la Salud así lo sigue estableciendo, es una droga de la que se puede abusar y que puede generar dependencia, pero pues existe cada vez una menor preocupación de adultos y adolescentes en el mundo sobre las consecuencias negativas por el consumo de marihuana, y esto pues se asocia principalmente a que haya mucho más consumo de cannabis, ¿no? Yo hice este ejercicio también con los datos que mandan los países de sus últimas encuestas, consumo de cannabis último año, y vemos que el país que tiene la prevalencia más alta sería Israel, con un 27% de prevalencia, es decir, casi 1 de cada 3 personas en Israel ha reportado que ha consumido cannabis. Luego tenemos Estados Unidos con un 18%, Jamaica también, donde sabemos que hay una cultura Rastafari
muy favorecedora de cannabis. Uruguay, que es un país que también ha legalizado, Canadá, que también ha legalizado, y Chile, que es el país de Latinoamérica que tiene las prevalencias más altas generalmente. En una comparación, aquí pues, saldríamos más o menos como en el medallero de los Juegos Olímpicos. México tendría un lugar 82 respecto a sus prevalencias, con un 2% de consumo de cannabis último año. ¿Sale? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto para las posibles regulaciones futuras que haya de cannabis en México, puesto que las empresas, si llega a haber alguna vez empresas privadas de cannabis en México, pues tendrán que abrir mercado, porque las prevalencias de consumo en México no son para nada comparables con las de los países que ya han legalizado. Y bueno, pues hay una serie de estudios que dan cuenta de algo que es muy lógico, pero que en alguna ocasión, por mitos que existen, no se quiere reconocer. Y es que si se genera una industria privada que genere ganancias por la venta de cannabis, pues obviamente esa industria va a tener estrategias de marketing, ya sean medios masivos de comunicación o no, siempre va a haber posibles estrategias de marketing que lleven a que aumenten las prevalencias de consumo, la frecuencia con la que los consumidores ya consumían o la intensidad con la que se consume. Entonces eso es lo que podemos ver en estados como Colorado y Washington, que ya tienen más de 10 años con esquemas de cannabis legal, y pues donde las prevalencias suben más que lo que ya venía subiendo en Estados Unidos, que es el país donde más viene subiendo las prevalencias, ¿no? Los efectos secundarios o los daños a la salud asociados con estos nuevos mercados de cannabis pues van siendo cada vez más evidentes. No hay muchos datos, pero de lo que hay se ha podido ver que se incrementan las visitas a salas de urgencia, principalmente por síndromes agudos que tienen que ver con la cannabis, personas que consumen cannabis demasiado potente y entonces tienen un cuadro de psicosis agudo, es decir, donde tienen delirios o alucinaciones de persecución, malestar físico por la potencia de la cannabis que consumieron, personas que tienen una cierta tendencia a desarrollar esquizofrenia y fuman cannabis, frecuentemente también desarrollarán la esquizofrenia, ingresos a hospitalizaciones, etc. Un fenómeno del que también llamaron la atención en Estados Unidos fue, por ejemplo, en Colorado, las altas tasas de prevalencia que había en mujeres que fuman cannabis, pero también mujeres embarazadas que fuman cannabis, con las consecuencias negativas para el producto, ¿no? Que va desde bajo peso al nacer hasta problemas en el aprendizaje. Entonces se tuvo que levantar una alerta sanitaria para avisarle a las mujeres que no fumaran cannabis durante el embarazo, porque llegó a haber, por ejemplo, en Colorado, hasta 1 de cada 10 mujeres durante el embarazo fumaba cannabis. Y las que tenían las prevalencias más altas de fumar cannabis eran las embarazadas menores de edad, las adolescentes, que llegaron hasta el 15% de prevalencia. Bueno, la intoxicación por cannabis también aumenta, sobre todo también pues casos en los que se ha visto que aumenta la intoxicación de los niños porque se comen los productos que compran sus papás que tienen cannabis, y en los niños sí puede ser un problema grave. El aumento en accidentes de tránsito que se relacionan con el consumo de cannabis, aunque es difícil establecer, digamos, los niveles de cannabis en sangre en conductores, pero cuando se ha logrado hacer, pues sí hay una relación que es muy clara. Y bueno, los delitos no han disminuido, e inclusive, aunque sea difícil establecer una relación causa-efecto, en jurisdicciones donde hay ahora mercados legales de cannabis, inclusive los delitos violentos han aumentado. Y yo lo digo porque es importante que tomemos esto en cuenta, sobre todo cuando a veces las propuestas de legalización de cannabis en México pues tienen que ver con pacificar al país. Entonces, no hay ninguna certeza de que eso vaya a ser el efecto que se tenga con esto. Uruguay, bueno, pues podemos ver en estos gráficos cómo pues las prevalencias en Uruguay venían incrementándose de manera muy importante antes de la legalización, pero pues ya con la legalización se han, digamos, disparado todavía más. Y Canadá también lo podemos ver, ¿no? Un aumento de entre el 27% y el 18% en diferentes medidas de consumo de cannabis en los últimos 3 años. Entonces, digamos, es un aumento exponencial muy importante.
Y además, bueno, pues algo de lo que también creo que ya hemos escuchado todos, pues es que en países como Canadá, donde ya tiene una industria legal de cannabis, pues las grandes transnacionales de tabaco y alcohol ya están teniendo prácticamente la mayor parte de los porcentajes de esas empresas, ¿no? Entonces lo que podemos esperar es que, así como ellos han encontrado maneras de seguir promoviendo el alcohol y el tabaco, aunque no se pueda promover por televisión, en algunos casos, pues seguramente ellos pueden ver que ahora pueden tener a la cannabis como una tercera sustancia que ellos promuevan para jóvenes. La crisis de opioides, tenemos que platicar de esto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos respecto a la crisis de opioides? En primer lugar, algo que es importante tomar en cuenta. Pues muchos de estos opioides tienen un uso lícito y muy necesario en el alivio del dolor. En el alivio del dolor de personas que tienen enfermedades terminales, dolores agudos muy fuertes, cánceres, etc. Sin embargo, hay una paradoja en el mundo. Y la paradoja en el mundo es la siguiente: los gobiernos no invierten suficiente en los programas de alivio del dolor, de cuidados paliativos, de manera que casi no se consumen medicamentos opioides para aliviar el dolor, pero sí se abusa mucho de estos medicamentos, ¿no? Y eso es parte de lo que hace mi oficina, la JIFE, llamar la atención sobre la importancia de que estos medicamentos, cuando son para tratar afecciones del dolor, estén disponibles, porque eso es lo que le puede dar calidad de vida o inclusive calidad de muerte a nuestros familiares o a las personas que están cursando con estas enfermedades. Sin embargo, hay una serie de barreras de las que podemos después platicar. Y lo que ustedes pueden ver es que, sin embargo, hay algunos países, tenemos Canadá, Estados Unidos, Australia, algunos otros países en donde hay demasiada disponibilidad de estos medicamentos y tiene que ver con estrategias también manipuladoras de la industria farmacéutica para vender los fármacos, y vamos a ver el caso de Estados Unidos en ese sentido. Como les decía, además, pues ahora en África se está dando el problema muy importante de consumo de tramadol. Entonces, esto es lo que han llamado las 3 olas en la crisis de opioides de Estados Unidos. La primera ola tuvo que ver con que desde principios del siglo o finales del siglo pasado, en los 90s, mintiendo sobre que los opioides de liberación prolongada en pacientes con dolor eran menos adictivos, lo cual era una mentira que se sustentó con una serie de cartas de científicos, o se distorsionó lo que esos científicos decían. Con ese pretexto, las farmacéuticas norteamericanas, principalmente Purdue Pharma, promocionaron un medicamento que es la oxicodona, diciendo que era menos adictivo. Entonces, estos medicamentos pasaron de ser medicamentos que solo se recetaban para pacientes terminales, pacientes hospitalizados o con cáncer, a medicamentos para el dolor que se recetaban para cualquier persona que tuviera dolor. Entonces se dio un fenómeno de sobreprescripción de medicamentos para el dolor. Y entonces empezó a haber una adicción, lo que llamamos una adicción iatrogénica, o sea, es una adicción que se genera por un tratamiento médico para curar un padecimiento. Entonces, para curarles el dolor, estas personas se volvieron adictos a estos medicamentos y entonces empezaron a consumirlos mucho más de como el médico se los había recetado por su adicción, para evitar el síndrome de abstinencia, que es muy doloroso el síndrome de abstinencia de opioides. Y entonces se empezaron a volver adictos a esto y empezaron a tener muertes por sobredosis porque se las consumían en cantidades mucho mayores que como se las habían recetado. Después de esto, entonces, la FDA, la oficina que se encarga de regular esto en Estados Unidos, empieza a reducir el número de recetas que podían dar los médicos para estos medicamentos del dolor, opioides, oxicodonas, y a cambiar la fórmula de la oxicodona para que fuera más difícil abusar de ella. Y entonces estos pacientes que ya eran adictos a esta oxicodona o medicamentos para el dolor y ya no tenían forma de acceder a ellos, empezaron a ver qué podían hacer, pues empezaron a comprar por internet, empezaron a robarse las recetas o empezaron a ir a comprar heroína, porque la heroína tiene, digamos, el mismo efecto. Entonces ahí se viene la segunda ola, que digamos es entre el 2005 y el 2010, en donde lo que empezó a ver fue un incremento en las muertes por sobredosis de heroína, porque esas personas que eran adictos a los medicamentos para el dolor no sabían usar la heroína y entonces caían en sobredosis y morían por sobredosis de heroína. Y ahora tenemos la tercera
ola, digamos, del 2013 para acá, en donde además los cárteles empezaron a mezclar la heroína o a sacar medicamentos de oxicodona falsos con el llamado fentanilo. Y entonces las personas no saben que tiene fentanilo, que es una sustancia mucho más potente, y entonces mueren por sobredosis. Y aquí ustedes pueden ver cómo se ha venido incrementando exponencialmente las muertes por sobredosis que tienen que ver con fentanilo. Ocurrió esto de los medicamentos para el dolor que se prescribieron de manera exagerada en Estados Unidos, de manera que ahora se estima que hay 9 millones de personas que están usando medicamentos para el dolor fuera de prescripción en Estados Unidos, principalmente oxicodona e hidrocodona. De hecho, se estima que la mitad de los usuarios de heroína ahorita en Estados Unidos iniciaron con los medicamentos para el dolor. Iniciaron así. Y esto pues también nos explica mucho de lo que ocurre en México con heroína y con fentanilo, que ustedes pueden ver en esos estudios que ha hecho el gobierno mexicano con la ONU, pues en azul y verde, donde están los puntos, donde están los sembradíos de amapola en México para producir heroína y goma de opio, pues porque tenemos aquí 10 millones de usuarios de opioides que los usan 3, 4 o 5 veces al día, hasta 10 veces al día. Entonces tenemos un gran mercado arriba. Ustedes pueden ver aquí las incautaciones de fentanilos que se están dando en México, y pues ahora ese es el principal negocio de los cárteles de drogas mexicanos, ¿no? El fentanilo. Hay diferentes tipos de fentanilo. El fentanilo normal es 100 veces más potente que la morfina. Por eso les digo, si una persona usa su dosis normal de heroína pero no sabe que tiene fentanilo, va a caer en sobredosis porque es una sustancia mucho más potente que lo que la persona está acostumbrada a consumir. Y el caso más potente de un fentanilo es el carfentanilo, que ustedes pueden ver es 10,000 veces más potente que la morfina. Entonces, una pequeña dosis de carfentanilo, como esta que ustedes ven aquí, esta pequeña dosis de 170 miligramos es suficiente para matar a 1,700 personas. Y entonces nos lleva al otro tema, que es el tráfico de estas drogas desde China y la India hacia México y Estados Unidos por cartas, porque precisamente ustedes pueden ver que es una sustancia tan potente que con muy pequeñas dosis se pueden meter en cartas, se pueden meter en paquetes de correo, y así es como se trafica actualmente, principalmente por correo. Entonces las oficinas legales de correo, inclusive los servicios postales de los países, están siendo utilizados para poder traficar con este tipo de sustancias. Bueno, ya hablamos pues de la cocaína y el cristal, que también contiene fentanilo, y pues también se está dando este problema creciente en otros países. Tenemos el caso de Canadá, de Irlanda del Norte, de Estonia, de Escocia, de Suecia y de los Países Bajos. También están incrementando de manera muy importante las muertes por fentanilo. Y como ya vieron los cárteles que esto es un gran negocio, entonces ahora están utilizando otro tipo de opioides, que son opioides experimentales, opioides que las farmacéuticas estaban desarrollando apenas, estudiando apenas para ver si los podían comercializar como medicamentos para el dolor, y los cárteles ya los están usando como nuevos opioides para cortar la heroína con eso. Entonces tenemos principalmente los de la familia U47-700 y las isotonitacinas y la brorfina. Son principalmente nuevos opioides que ya no son fentanilos, que son también muy potentes y que los cárteles están utilizando para cortar la heroína y así poder tener muchas más ganancias. El tema de los estimulantes, pues como les decía, principalmente el cristal está desbancando a la cocaína. ¿Por qué? Porque para producir cocaína se necesita arbusto de hoja de coca, que solo se puede producir en los 4 países que son los países andinos. Y para producir metanfetamina tipo cristal, los cárteles lo pueden hacer con una serie de productos a los que pueden tener acceso, que son los precursores, en cualquier parte del mundo. Entonces tienen un estimulante igual de adictivo que la cocaína, pero que para ellos es mucho más fácil y más barato de fabricar. Y eso nos lleva al tema de precursores, y también las fiscalías tienen mucho que ver con esto, que es precisamente todas estas sustancias que se utilizan para la fabricación de drogas. En la JIFE tenemos cada año informes sobre cuál es la situación de precursores en el mundo, y pues lo que podemos ver es que a medida de que se van regulando algunos de los precursores, ustedes pueden ver en esta gráfica histórica desde el 98 para acá cómo se han venido regulando algunos de estos precursores, pero pues los cárteles empiezan a
ubicar otras sustancias que pueden usar para fabricar drogas. Algunas de estas sustancias pueden tener su uso legítimo en la industria química, farmacológica, de pinturas, de maquillajes, de combustibles, y desviarse para la producción de drogas, ¿no? Entonces es importante que en México tenga un buen control de estas sustancias y haya un buen monitoreo de qué se hace con estas sustancias. Sin embargo, hay otras sustancias sobre las que en la JIF hemos llamado la atención, que son precursores de diseño, que son sustancias que no tienen ningún uso en la industria, ningún uso, y que sin embargo se están traficando para producir drogas. Entonces es importante también conocerlos y poder controlar su distribución. Por último, este es el tema con el que cierro. Los cambios que se han dado también durante el COVID, se dieron cambios muy importantes respecto a los medios por los cuales se traficaban las drogas, puesto que hubo menos vuelos, hubo menos cargueros transatlánticos, hubo menos personas transitando por las fronteras, y entonces eso obligó a los cárteles a utilizar más submarinos, más correo postal, más avionetas, etcétera, para poder traficar las sustancias, pero parece ser que lamentablemente se adaptaron bastante bien a las nuevas circunstancias. Hubo cambios en los patrones de consumo, sobre todo porque pues, la industria del entretenimiento se cerró prácticamente en todo el mundo, entonces los niveles de consumo de alcohol bajaron muchísimo en todo el mundo, pero las personas que ya tienen un problema de dependencia del alcohol siguieron consumiendo alcohol ya en su casa, ya no en el antro, sino en su casa. Drogas asociadas con la vida nocturna bajaron muchísimo su consumo, como la cocaína, las anfetaminas o el éxtasis, y otras sustancias como la cannabis siguieron aumentando su consumo. De hecho, hay un estudio muy interesante de la Comunidad Europea en donde monitorearon las búsquedas en Google de las diferentes drogas y se dieron cuenta que durante la pandemia, durante el encierro, aumentaron las búsquedas de Google en Europa de cómo sembrar cannabis en tu casa, cómo conseguir la semilla de cannabis, etcétera, ¿no? Entonces hubo cambios en esto. Algo que pasó también es que al principio cerraron muchos de los centros de tratamiento de adicciones y de las clínicas de metadona que le ayudan a los dependientes de opioides a poder evitar su síndrome de abstinencia. Esto generó muchísimas recaídas en los adictos muy importantes. Muchas personas que se querían tratar no tenían cómo. Después de unas semanas los gobiernos se dieron cuenta que era un servicio de salud esencial y entonces volvieron a abrir. Entonces ha habido mucho aprendizaje respecto a cómo dar los tratamientos de manera cara a cara o a distancia, por teléfono, por aplicaciones, por internet, etcétera, para que las personas que requieren tratamiento por problemas de salud mental, como depresión y ansiedad, o por problemas de adicciones, puedan tener el tratamiento. Y si quieren, hablamos un poquito más de algunas de las recomendaciones que ha dado la JIFE en ese sentido, ahorita en esta sección. Tenemos ahorita unos minutos más para que podamos discutir o comentar algunas de las cosas que ustedes requieran. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia, y estoy aquí a las órdenes, doctora Citlali. Muchísimas gracias, maestro Martín del Campo Sánchez. Tenemos algunos comentarios en redes sociales destacando su excelente ponencia. De igual forma, algunas preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es su opinión respecto de la legalización de drogas? Ok, bueno, mira, tenemos aquí obviamente que recordar que el tema de que las drogas estén controladas de acuerdo a sus usos médicos o su posible adictividad es precisamente parte de lo que se sustentan las convenciones internacionales que la JIFE de alguna manera va monitoreando. Muchas de estas sustancias precisamente están controladas porque son muy adictivas o porque pueden generar problemas para la salud importantes. Ahora bien, también es cierto que una guerra contra las drogas mal llevada, que es una guerra contra las drogas en donde se hace una escalada de violencia, una escala de armamentismo, y se hace poco con inteligencia y poco golpeando o pegando los temas de corrupción y poco pegando a los cárteles con el lavado de dinero que hacen, lamentablemente lleva a muchísima violencia social. Y México es quizás uno de los países más afectados en ese sentido a nivel mundial. Hay un esquema del que poco se habla, que tiene que ver con despenalizar a los consumidores.
¿no? Entonces, la despenalización del consumo tiene que ver con que no se considere un delito consumir las drogas. Solo se considere delito producirlas, traficarlas y venderlas, pero no consumirlas. ¿Esto a qué lleva? Esto lleva a que entonces los usuarios de drogas puedan, por un lado, ser respetados por la decisión que están tomando, porque la Suprema Corte de Justicia en México nos ha hecho mucho énfasis en que se tiene que respetar la decisión personal de lo que cualquier persona hace con su cuerpo. Y además, eso libera de muchas barreras para que las personas con un problema de adicciones puedan acudir o acercarse a los servicios de salud. Sin embargo, poco se habla de estas opciones de despenalización, que son opciones que han trabajado mucho países como Portugal, porque, bueno, eso no es negocio para nadie. Generalmente se habla de esquemas de legalización de drogas porque al final del día va a haber algunos inversionistas que van a tener una ganancia cuando se genere una industria privada de venta de drogas, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que a mí me preocupa, porque cuando hay una industria privada, pues como toda industria siempre va a estar promoviendo que haya más consumo, ¿no? Y no se toma en cuenta bien un esquema real de despenalización. En México hay una despenalización que le llaman imperfecta. ¿Por qué? Porque ciertamente en México hay una serie de artículos que permiten que las personas, en vez de ser llevadas a la cárcel por consumidores, puedan realmente más bien acceder a servicios de tratamiento. Pero al final del día en México todavía quien decide eso es un ministerio público o un juez. Otros países que han llevado esto, digamos, como Portugal, a un punto más integral de despenalización, quien toma esas decisiones realmente son personal de salud y nunca queda un registro un registro de que la persona que consumió drogas pasó por un juzgado o pasó por un ministerio público. Entonces yo creo que esa es una opción que no hemos tomado en cuenta en México y que podría ayudar muchísimo a poder ofrecerle servicios de salud a los usuarios de drogas. Pero lo que yo creo, o lo que yo puedo ver con los datos que hemos obtenido de varios países que están ahorita generando mercados legales, por ejemplo de cannabis, es que va a haber un aumento en el consumo, un aumento en la intensidad del consumo, aumento en los problemas que llevan a tratamiento por el consumo y, claro, otra serie de problemas de salud y, claro, ganancias de unos inversores. Por supuesto que hay ganancias, pero los impuestos que esos inversores van a generar para el país no van a ser mayores que lo que le va a costar al país pagar los problemas de salud asociados. Por poner un ejemplo, ya con eso termino mi comentario tan largo. En México creo que recaudamos al año 4,000 millones de pesos en impuestos al tabaco, pero lo que estimamos que nos cuestan las enfermedades por tabaco es 6,000 millones de pesos. Entonces, de todas maneras, aunque recaudemos impuestos por tabaco, el gobierno mexicano paga más por las enfermedades asociadas al tabaco que lo que le regresa a la industria del tabaco en ganancias. Muchas gracias por su respuesta, maestro. La siguiente pregunta: ¿cuál es la política ideal del combate a las drogas para un país de tránsito como es el caso de México? Una política que sea equilibrada, ¿no? En donde tanto se hagan esfuerzos por reducir el narcotráfico como se hagan esfuerzos también por reducir el consumo. En México hay una gran disparidad en cuanto a lo que se hace para reducir el tráfico respecto a lo que se hace para reducir el consumo, ¿no? Hay un estudio del 2005 en el que yo participé, 2005, donde por cada peso que México invertía en prevención y tratamiento se invertían 15 pesos en combate al narcotráfico. Entonces, la mejor manera de prevenir el narcotráfico siempre será prevenir el consumo, ¿no? Obviamente también tenemos que tener una postura más firme con nuestro vecino de Estados Unidos, puesto que somos el vecino del mercado más grande de consumo de drogas del mundo. Entonces hay mucho que todavía podemos nosotros exigir con Estados Unidos en ese sentido. También algo que es importante que las políticas de drogas tengan es proporcionalidad. Y en ese sentido las leyes de amnistía que a veces se promueven pueden ser de gran utilidad. Ciertamente hay personas que son obligadas a colaborar con el narcotráfico y principalmente son los campesinos,
y lo que son las mulas o las personas que cargan pequeñas cantidades, en donde principalmente son jóvenes y mujeres. Estas personas no tiene por qué juzgárseles con toda la severidad que nuestras leyes dictan. Realmente son también son víctimas de este sistema, y entonces en ese sentido se les tiene que dar una segunda oportunidad. Y bueno, pues que sean integrales, ¿no? Entonces, que vayan a las causas. Entonces, no solamente es combatir el narcotráfico con tanques, tanquetas y balas, sino ver cuáles son las causas. Y en México ya hemos visto, hay una descomposición del tejido social muy importante, hay unos niveles de pobreza muy importantes, hay una desigualdad en la sociedad mexicana que es muy, muy importante, una falta de oportunidad para los jóvenes. Estamos viviendo un bono demográfico que no hemos podido aprovechar, falta de educación, oportunidades de educación y de empleo. Entonces, trabajar en eso es en lo que de verdad va a disminuir los factores de riesgo para que nuestros jóvenes se vean involucrados, por ejemplo, en las redes de narcotráfico. Muchas gracias, maestro. Otra pregunta. Mencionó sobre delirio de persecución por cannabis. ¿Cuál es el porcentaje de ello? Bueno, no hay estudios tan claros porque sobre todo esto tiene que ver con la dosis respuesta. Es decir, entonces, puede haber un usuario que tenga muy poquita tolerancia a la cannabis y que con un poquito de cannabis tenga este tipo de problemas. Puede haber un usuario que tenga poquita tolerancia a la cannabis y le den a comer un brownie o se coma un brownie con cannabis y entonces no tiene la tolerancia suficiente para digerir rápido esa sustancia y tenga un problema así. O también puede haber usuarios que sí tienen tolerancia a la cannabis, que tienen una dependencia a la cannabis, pero que un día se toman o se vapean un cartucho con 85% de THC y es demasiada sustancia activa para ellos y también tengan este problema. Entonces, no habría una estadística segura de a cuántas personas les pasa. Tiene que ver con el perfil de la persona y con la dosis que consume la persona. Mil gracias por su respuesta, maestro. Desde la óptica internacional, ¿cómo se percibe la evolución de las políticas de prevención de uso de drogas en México? ¿Es acertada? ¿Qué podría fortalecerla? Bueno, miren, ahora que a mí me toca revisar cuáles son los programas de prevención y tratamiento en todos los países del mundo, veo que la infraestructura que tiene México es bastante buena y que muchísimos países ya quisieran tenerla, ¿no? Yo he visto países, perdón que haga esta comparación, pues, pero países en África o en Asia que tienen 5 o 6 millones de usuarios de heroína y tienen un centro de tratamiento de heroína, ¿no? Entonces eso no alcanza, pero para nada. En México tenemos una red nacional de centros que son los centros de atención primera a las adicciones. Tenemos una ONG grandísima que también se dedica a esto, que son los centros de integración juvenil. Tenemos muchos programas de alcohólicos anónimos, tenemos muchos programas de narcóticos anónimos. Tenemos los estados también tienen sus propios centros de tratamiento. Hidalgo tiene un centro de tratamiento especializado. Entonces, digamos, tenemos una buena infraestructura. Nos hace falta mejorarla, claro que sí. Nos hace falta que nuestros programas de prevención en México tengan más impacto, tengan más cobertura, o sea, que le puedan llegar a más personas. Las campañas de prevención que tenemos ahorita en los medios de comunicación en México, lamentablemente, son muy estigmatizantes respecto a los usuarios de sustancias. Podríamos tener mejores campañas. Y uno de los grandes retos que tiene México es la calidad del tratamiento. Lamentablemente en México tenemos muchos centros de tratamiento de la sociedad civil que no están dirigidos por profesionales, están dirigidos por personas que tienen buena voluntad de ayudar a otras personas, pero como no se les monitorea bien, pueden caer en prácticas que vayan en contra de los derechos humanos y que vayan en contra de la libertad de las personas. Entonces, eso es uno de los grandes retos que tiene México, poder regular los centros de tratamiento privados que hay en México. Muchas gracias, maestro. Nos solicitan ampliar el tema de las recomendaciones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas. Por favor, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, es decir, un poquito de las recomendaciones ya platicamos de ellas, pues algunas de ellas tienen que ver precisamente con que
haya políticas integrales, políticas balanceadas, políticas proporcionales, que haya una inversión, inclusive es una inversión que tiene que verse hasta en presupuesto, en los programas de prevención y de tratamiento. Importantísimo también no estigmatizar a los usuarios de sustancias. Esas campañas que estigmatizan a los usuarios de sustancias hacen dos cosas. Uno, alejan a los usuarios de sustancias de posibles intervenciones de salud, porque entonces se sienten excluidos. Y dos, los jóvenes no las creen, porque los jóvenes que tienen compañeros que están experimentando con las sustancias, obviamente ellos se dan cuenta de que no, el mundo de las drogas todavía no tiene un final triste, ¿no? Un final trágico. Entonces se necesita campañas en donde entendamos que, claro, hay una parte del consumo de sustancias que es una decisión que toma cada persona, claro que sí, pero también necesitamos entender que en algún momento se pierde el control de eso y que entonces también tenemos que poder allegar de servicios de tratamiento a la población en ese sentido, ¿no? También luego es importante mejorar los sistemas de información. México tiene encuestas de adicciones en estudiantes, en población general, tiene un observatorio de drogas, los centros de tratamiento dan información, pero por ejemplo en México todavía nos hace falta bien consolidar un sistema de alerta temprana que nos permita detectar de manera, como dice su nombre, temprana, cuando estamos teniendo nuevas drogas. Y aunque México no se caracteriza porque los usuarios de drogas mexicanas estén buscando mucho nuevas drogas, algunos sí, pero no la mayoría, como tenemos el problema de los fentanilos y de los opioides sintéticos, sí sería muy importante que pudiéramos detectar cuando tenemos alguna nueva droga circulando por el territorio. Porque solo así es que vamos a poder ponerlas bajo control o ajustar nuestros programas de tratamiento para las personas que las están consumiendo, ¿no? Ahora le pasa a muchos médicos en salas de urgencia que llegan los usuarios intoxicados y no saben ni qué droga consumieron, ¿no? Porque no la conocen. Entonces, ¿cómo los van a tratar? Recordemos que son cerca de 80 drogas nuevas al año y que pueden circular cerca de 500 drogas nuevas en el mundo. Entonces es importantísimo que tengan ese tipo de información. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues reiteramos nuestro agradecimiento precisamente por su excelente exposición al maestro Raúl Martín del Campo Sánchez, director de Planeación del Instituto Nacional de Psiquiatría y miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, por su invaluable apoyo con esta Procuraduría, así como a todas las personas presentes durante esta transmisión. Y los invitamos a estar pendientes de todas las actividades que llevamos a cabo en el marco de la conmemoración del centenario de la institución. Agradecemos su presencia y atención prestada, deseándoles a todas y a todos una exitosa tarde. Mil gracias nuevamente, maestro. Muchas gracias, saludos. Ojalá pronto les pueda visitar. Será un placer recibirlo en este instituto. Gracias. Un abrazo, gracias. Gracias.